muchacho, el selfie que gana. Dame un segundo, espérate. Muy bien. Selfie. Muy bien. Espérate. Oye, participando en el concurso de Nueva Vida. Mira eso. Es que yo escuché esos premios y quiero Seguro, quiero participar. pero va a salir medio gemillado, don Seferino. Es que cuando... ¿Sabes? Mira, lo que pasa es que tú sabes por qué la gente sale con la cara así cuando se están tirando selfies. Ajá. Porque es que tú tienes que espatarrar los dedos y me duele. Ah, sí. Y me duele por la artritis. La artritis, bendito. Hecho, me duele, mire, cuando Yo no soy buena tirando selfies, tengo que reconocerlo. Mira, yo los he visto los tuyos ¿Los has visto? y tengo que reconocerlo. No sé, tirarme selfie, me pongo pachosa. Pero ¿cómo vas a...? Buenos días, muchachos. Buenos días, ¿cómo Buenos estás? días. ¿Se le están pasando bien? Sí. El día está lluvioso, está... Ellos son los remanentes de Laura. Sí. Son los remanentes de Laura. Eso es lo que... yo pensaba que esa tormenta... oye, qué bueno que no pasó nada, ¿verdad? Sí. Qué bueno que no pasó nada. Digo, Gracias. pasó. Pero lo que venía eran unos vientitos de 45 millas. Con 45 millas a mí se me afloja la caja de dientes. Una ráfaga de 45 millas. Hay que apretar la boca Para bien duro María para le que... pasó, Sí. sí. No, en María yo no me podía reír. Se le fue la cara. En María yo me la tuve que quitar, muchachos. Wow. Vientos de 160 mil, 150. No, yo no le creo eso. Mira, no, muchachos, no se puede. Mira, hoy el tema de hoy, mira, qué cosa más curiosa, porque yo sé que a todo el mundo le pasa esto. A ver. Todo el que tiene hogar, Sí. le pasa esto. Todo el que tiene familia le pasa esto. Todo el que le pasa esto. ¿Sí? Ok. Y me pasó esta semana y quería compartirlo con la gente de Nueva Vida, los oyentes de Nueva Vida, con ustedes. A ver. Esta semana yo recibí una visita inesperada Visita inesperada, ok. de Polilla. Polilla. ¿De Polilla? Polilla, el primo de Uy, Limber no de Uva. dejes entrar a Polilla, que le No, daña pero espérate, no. le daña los muebles. Bueno, los muebles míos son de los de antes, nena. Eso no hay polilla que los destruya. Los de antes. Muy El bien. que yo tengo un jueguito de caoba ahí en casa que es una cosa, mira. Ya eso Wow. no viene, ya eso no Y viene. eso como lo hacían antes, ¿no? Sí, Chacho, sí. ¿no? Y el ratán. No, y la cama que yo tengo, la cama que yo tengo es pesadísima. De veras. De ¿De pilar. verdad? Y pesa. Oh. No es como la de ahora, esa, que eso es cartón prensado, no. Eso es de madera a madera. Sí, como manda. Como es. Sí. Hay una polilla que entre. Pues yo recibí la visita de Polilla. Eran como las 7 de la noche. Yo estaba con pantufla ya en casa y recogido ya, encerrado. Ajá. Me toca la puerta y Polilla, que había venido de Estados Unidos en estos días, es primo del Limber de Uva. Ok. Entonces yo estaba preocupado por lo del COVID, tú sabes. Me dijo, no, él estuvo en cuarentena y él está bien. Me dijo Limber de Uva, pues yo lo recibí a Polilla. Mira, y Polilla entró y al principio es chévere. Yo lo recibí así, hace tiempo que no lo veía. Ajá. Yo lo recibo y empiezo a hablar con él y todo chévere, Moraima, pero daba las ¿Y 9 qué pasó? daba las 9 de la noche. Ajá. Ajá. Y ya la conversación como que se ponía menos interesante. Ajá. Y ya el sueño como que se asomaba, Morfeo. Ajá. Entonces, La tensión ya se ya te como iba. que, como que ya no era tan interesante. Las 9:30. Ajá. Y ya era como que yo le decía, ¿y qué? Sí, repitiendo temas. ¿Y qué? ¿No tienes sueño? ¿Tú no le preguntas? Repitiendo temas. Sí, Eso wow. mismo, como que ya me repetía lo ves. Las 10 de la noche, Mira, Oh, Dios. 10 de la noche, un domingo. un domingo. Sí. 10:30. Y yo decía, pero. ¿Qué pasa? Entonces, yo quería ser, ¿cómo se dice? Amable. Claro. Porque mamá me enseñó que la visita se trata con respeto. Hospitalario. Es el hospitalario. Y Sí. tú sabes, como que quiere un cafecito, una galletita. Y uno sigue como que tú sabes, añoñando la visita. Pero ya le había ofrecido todo. Ya mira, se había comido media libre pan que yo tenía para el desayuno y él se la había ampliado. Wow. Ok. Pero, ¿y qué hacía? ¿Qué hacía? Pues sentado, hablando allí, sentado. O sea, él hablaba solo, porque usted era, sí, Bueno, al principio yo tenía una conversación con él, pero ya después, mire, a las 11 de la noche, Moraima. Eso es bien malo. Eso es bien A malo. las 11 de la noche. Sí. Y no te atreví a decirle, don Seferino, mire, ya es hora de que Pues recoja. ok, ese es el tema que yo tengo para la gente de hoy. Ajá. Hoy. Ajá. Cuando tú recibes una visita, porque está bien que alguien te visite. Seguro. Eso está nice. Pero yo quiero hablar con la gente. ¿Cuánto tiempo debe establecerse una visita? Porque tiene que haber un límite. ¿Cuál es el tiempo prudente? ¿Cuál es el tiempo prudente? Que ya tú dices como que, pues, a veces es bueno quedarse con ganas. Bueno, mira, yo casi no recibo visitas, no soy de No recibir porque tú visitas. no quieres. A ti no Soy te un gusta la poquito, visita. Sí, soy como que un poquito bien privada, ¿verdad? Pero si es alguien de mi familia,
Pues yo le digo, oye, vente, vamos a descansar un ratito. Ah, sí. Honestamente. Wow. Vete, vamos a descansar un ratito y ya sé que tienes sueño. Ya Ah, sabe porque que alguien está te botando. conoce. Y como tengo unos futones, pues todo el mundo se sienta allí. Es alguien que te conoce, que ya sabe que esa es tu técnica. Que si Morema dice eso, arranca Pero porque Eso es eso lo se que- acabó. Eso es lo que yo quiero hablar con la Ajá. gente. Ah. Tiene que haber un código civil, Sí. Uf. porque eso está de moda. Sí, wow. Un código civil que establezca que las visitas, ¿Cómo manejar? Manejo de visitas. Un toque de queda. un toque de queda, Ajá. o el tiempo. Por ejemplo, una visita, que la gobernadora diga, mira, las visitas son de 1 hora y media como mucho. No, Ajá. ella las prohibió. No, ahora sí, Sí. pero en tiempos que no haya COVID, ¿sabes? Ajá. Un tiempo normal. Pero una visita, porque al principio es agradable. Tú dices, mira qué bueno, mira, entra por acá. Entonces tú ves a todos a tu familia corriendo a ponerse camisa, a ponerse todo el mundo lo recibe bien. Pero hay visitas que como que se quedan y como que no encuentran cómo irse. Sí. Bueno, porque si tú los tratas bien chévere, pues se sienten relax y ahí pasa el tiempo y ¿Será pasa el que la tiempo. visita piensa o dice, ay, le hicimos el día? Exacto. Mira, estaba loco por recibir una visita y llegamos nosotros. Y como tú te pones tan contento Vamos a quedarnos 2 horas al más. principio. Bendito sabe Dios, ese es el propósito, acompañarlo y decir, bendito Seferino está solo todo el tiempo, déjame ir a pasar unas horas con él. A lo mejor es eso. Mira, ¿tú sabes qué yo hice? Ajá. Ya a las 11 de la noche no aguanté. Es que me sacaron el monstruo. De Ay, veras. no, ¿cómo va a Me ser? sacó el monstruo. De verdad, ya yo estaba tan cansado. Es que cuando tenía hambre. ¿Usted tiene monstruo? Ya tenía hambre, Juan. Tenía sueño, porque es que si yo me quedo despierto mucha tarde, me da hambre. Pues Ajá. coma y Pero dele a la es que no me visita. gusta comer porque después me tengo que sentar en la cama por el reflujo. Me tengo que sentar 1 hora. Y yo 1 hora que pierdo de sueño. ¿No te acuerdas, Chespirito, que le decía a la Ay, gente, ay, ay. ya se va? Ya se va. Exacto. Ya no aguanté más, a las 11:30 de la noche. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Le dije, ¿tú no tienes más nada que hacer? Wow. Pero se lo dije en serio y él entendió. Sí, claro, claro. Yo le dije, mira, claro. ¿tú no tienes más nada que hacer hoy? Ajá. Y él Ay, como que se bendito. puso susito. Ay, ¿qué hora es? Mira, para allá se me pasó el tiempo así. Pero ¿y qué va a tener que hacer a las 11 de la noche ese hombre? Irse. Si que hay toque de queda, no se puede hacer nada. Mira. Y más, eso fue ayer. Eso fue, sí, eso No fue se allí. supone que ayer él no saliera de su No, casa. pero llegó, es que llegó de viaje y hizo su cuarentena y todo y estaba loco por salir. Pero es que no podía salir ayer, nadie. Mira, podía salir. Moraima, mira esto, mira ¿Qué? esto. Mamá me enseñó a mí, porque las personas de antes eran así, Juan. Solo a las iglesias, déjame aclarar. Las personas de antes eran así. Ah. Mamá me enseñó a mí que la visita cuando se va, tú la despides, tú la llevas hasta afuera. Sí. Y Hasta hasta afuera. que la visita no se va que va en el casi de un carro, te va así que te deja de ver, tú no entras. Porque mamá era así, mamá decía, si tú le cierras la puerta y todavía la persona está ahí al frente de tu casa, es como que tú estás loco que se vaya. Eso decía mamá. Mamá esperaba que la persona se fuera en el carro, que ya no lo veía, entonces Exacto. entraba a su casa. Y porque usted no hizo eso, eso es una excelente idea. Me tenía harto ya. Te voy a acompañar a la bicicleta. ¿Tiene bicicleta? Ajá. ¡No! Ah, pues te voy a acompañar al carro. ¿Tampoco? En el carro sí, porque Pues, lo trajo porque una no lo hizo. Vente Porque que... si yo estaba harto, me tenía harto. Yo le cerré la puerta Limber de Uva me escribió hoy esta mañana, me dijo, mira qué fue lo que pasó con Polilla, nena, te cuento después, le dije, voy para la emisora. Pero, ¿cómo? Yo quiero hablar con la gente. Ajá, vamos Yo a quiero ver. hablar con la gente. ¿Cuánto tiempo debe ser una visita? Ok. ¿Cuánto tiempo debe ser? Tú permites una visita. Ok. Y que me digas, ¿qué tú haces cuando estás loco Por salir de ellos. porque se vaya la visita ya? ¿Qué tú haces? Ajá. Cuando estás loco que se vaya la visita, ¿qué tú haces? Ok, vamos. 787-993-9700. El cuadro se está llenando, increíble. La gente quiere desahogarse. Bueno. Adelante, buen día. Buen día, Dios les bendiga. Amén. Buenos días. Cuéntanos. Mira, Cefrino, cógelo suave. Mira, mi hermana tuvo una vez una visita Ajá. que era familiar, pero entonces mi cuñado, el cuñado de ella también, tenía que arreglar un calentador Ajá. y estábamos esperando, pues, ¿sabe? Él esperando que se fuera la persona porque no podía hacer nada si era que se usaba en el baño de ese día. Entonces a mí se me ocurrió, llevaban rato y rato despidiéndose y mi cuñado
allí al lado del cuarto, pegado con el calentador. Y yo les digo, mira, vamos a comprar unas donas. Y entonces, pues sí, está bien. Y me las llevé. Y mi cuñado me dice, gracias, porque llevo aquí rato. Y eran las 9:00 de la noche, casi 10 de la noche. Mira, Una buena técnica. la cosa es que a veces los matrimonios, digo, a veces no, la mayoría de los matrimonios tienen sus señales, tú sabes. Ajá. Es como que con sus ojitos, hay señales que ellos saben como que, Sí, dale sí, tú por acá y por el aquel lado y yo tiro un mensaje por acá y como que, ¿entiendes? Como que Claro. busca la manera de... Vamos a la otra. Dale. Adelante en ruta, buen día. Buenos días. Buenos días. Saludos. Visita sin avisar, 30 minutos. Ahí está. Ah, sí. Y Entonces, ajá. el compadre mío yo lo quiero mucho. Los otros días estaba habla, y yo me fui a dormir y le dejé la puerta abierta. ¡Ah! Wow. Ok. Este es bien atrevido, ¿viste, Moraima? Este dejó la visita en la casa, Juan, y se fue a dormir. Mira eso. Eso es una señal inequívoca de que se acabó. Yo tengo un amigo que le dice a la visita, vengo ahora. Wow. Y el vengo ahora es que... Pero pasó una hora y ¿dónde está? Está durmiendo. El vengo ahora. Por eso es que Increíble. yo los invito a descansar. No sueno mejor diciéndole, vengan, vamos a descansar un ratito. A irme yo a dormir. Pero esa familia, imagínate alguien que esa familia, ¿ves? Wow. Bueno, Vamos a la otra. Adelante con Don Seferino. Nene de la Cuba. Nene, ¿qué tú haces, nene? Cuéntame. Pues nada, papi, yo digo que se manifiesten o se quieran ir. Pues mira, como dice la educación, hasta que se vayan, tranquilito, sin prisa. Ve, hay gente que le gusta. Ah, bueno, ok, sí, o sea que... Hay gente que le gusta que la visita esté ahí y siguen, pero ya se van. Exacto. Sí. Y la visita sí que ya ¿Y no por qué vamos, tan ¿qué? rápido? Pero ¿y por qué tan rápido? Eso fue visita de médico, te dicen. Sí. Sí, Hay eso gente, fue que médico. hay gente que le gusta. Sí, es verdad. Vamos a la otra. hola, Dios buenos días. bendiga. Amén. Bueno, Dios te bendiga. Me estoy riendo a todo que da de camino al trabajo. Ay, qué bien, qué La bueno. experiencia no fue conmigo porque a mí casi nadie me visita. By the way, nunca estoy casi en mi casa trabajando. Pero mi hermana estaba recién dada a luz y llega su suegro y la madrastra del esposo a visitarla a las 9 de la noche para ver la bebé. A las 9. Y empezaron y dando lata. Y usted sabe lo que hizo mi hermana. Empezó a apagar luces y Oh. se acostó a dormir. Ay, Y lo ay. pegó en la sala. Ella dijo, yo tengo que descansar. Yo estoy recién dada a luz. ¿Cómo es que vengan a las 9 de la noche a visitarme? Es que hay gente que, o sea... Eso no se hace, Eso no se recién hace. parida. Esto es un abuso. Que tú lo que tienes que aprovechar rapidito que el bebé se duerme, o sea, el tiempo que Aprovechar. tienes que aprovecharlo. Sí, o sea, que, ¿cómo se dice? Gente que no tiene consideración, ¿verdad? Que no se Eso dan mismo. cuenta. Eso mismo. Que tú llegas a tu casa cansado, te quitas los zapatos, te das un bañito, te tiras en el sofá reclinable, lo pones así, lo reclinas y prende el televisor y ¡buena! Ah. Te dan ganas de llorar. Mira, Sí, sí, te sí. voy a contar lo que me pasó el otro día. Pues a ver, a esta hora mis vecinos están durmiendo. Sí. Oh, wow. ¿Pero qué es eso? Ajá. Cuéntanos. Yo dime. estaba fue el lunes pasado. Ajá. Acababa de salir de aquí corriendo a prepararme para Guapa. Estaba cansadísima. Dieron como las 2:30 en lo que grabé unas cositas que me pidieron grabar. Y como a las 3 de la tarde me tocan a la puerta. Y yo, sí, a mí nadie me visita, yo no soy de visita. Y tocan. Sabían que estaba ahí. Ajá, ¿qué pasó? No, en la vecina, porque estamos llenando el censo para ver si puedes llenar el censo ahora. Y no puedes venir ahorita, coge todos los pisos. No, es que tú eres la que quieras. Así que, pues, Wow. ¿qué tenía que hacer? Imagínate, Sí, una sí. responsabilidad, Y no puedes llenar el decirle censo. vete, ¿no? Ajá. No, claro que no. Y lo llenaste. Sí, lo llené. Lo que yo me preguntaba era cómo ella sabe que no lo he llenado. Wow, mira para allá. Ese es otro tema. Oye, pero esto sí. Esto Es otro pique y se tema. extiende. Lo tenía escrito Ajá. y no, allí estaba. Ese es otro bendito. tema cuando tu vecino sabe más de tu vida que tú. Sí. Sí. Vamos a la otra, vamos a la Y en otra. este momento de estar escuchándola diciendo, wow, yo que le quise hacer un favor. Es que es fanática de Nueva Vida, la vecina, y sabe todo. Sí, por ahí. claro, sí. No, esta hora ya duerme. Vamos a la otra. Buen día. Sí, buen día, bendiciones. Buenos días. Yo vengo a bostezar como un loco. Y si no entienden, se lo digo. Yo mi sueño no lo negocio. Yo tengo que trabajar mañana. Oye, esa es buena. Ajá. Esa es buena. A mí no se me ocurrió esa.
Él empieza a bostezar como un loco, bostezar hasta en la cara, la visita y él. ¿Esto no te dice algo? En la ¿Y visita- cómo él puede hacer eso sin deseo? Pues fácil, Moraima. ¿Cómo? Pues tú abres la boca y haces como si estuviesen bostezando. ¡Wow! Ahí, claro. Vamos allá, vamos a la otra. Adelante. Moraima, rapidito. El Cuéntame. censo sabe en qué propiedades no se ha llenado el censo. Por eso es que van directamente a la casa que no lo ha llenado. Aunque sea vecino, aunque sea un vecino. Bueno, probablemente esa persona fue contratada y le tocó esa área porque ellos te dan empleo de acuerdo al área donde tú vives. Mira ok. eso. Pues mira, no lo Ahí sabía está, así Moraima. porque ella es Y mi los vecina. casos que a ti te asignan es porque ellos saben que de esa propiedad no han llenado el censo. Y tú hablando mal de tu vecina, ¿ves? No, yo. Diciéndole entrometida. No, ¿Lo yo, dijiste, Moraima? yo lo que dije es cómo sabe que no lo he llenado, pero ya me aclaró que es que contrata. Ah. Vamos a la otra, Fernan, vamos a la otra. De hecho, creo que es la vecina. Adelante. No, mentira. Buen día. Ay, señor. Muy buenos días. A mí lo que me pasó fue que llegó una visita y con niños. Y eran como las 9 por ahí. Yo estaba bien cansada, tenía que madrugar para una clase de la universidad y nada, no se iban. Yo les di galletas, chocolate, ya no sabía qué más hacer. Y Dios que me perdone, en una hice como que me entró una llamada al celular y yo, ay, sí, yo te lo llevo ahora. Y miren, tengo que salir y ¿quieres que te acompañemos? Y yo No. Ya. y yo entonces se fueron y di una vuelta en la urbanización, regresé a mi casa, yo mirando que no estuvieran en una esquina para que no volvieran a entrar. Mira eso, una Ella hizo novela, una una película completa. Ella hizo una película, Wow. ella fingió que la estaban llamando. Me están llamando, tengo que buscar algo rápido. Huyendo de la visita. Y una visita Sí. con niños. Qué- A las qué 9 de la difícil. noche. Qué difícil. Y no se quieren ir. Ella empezó No. a repartirle galletas y todos los niños. Ajá. Sí, no. Yo le digo, ¿te preparo un chocolálgate? Un choco, lárgate. Sí. Una última. Toma un sorbete para que te... Un sorbete. Buen día. Bendecido a ustedes. Amén. Hola. Anónima, porque ok. si no, ya tú sabes. Sí. Pero cuando se tardan mucho así, yo creo también que 30 minutos es suficiente. 30 minutos, una 30 visita. minutos. Sí, 30 minutos es suficiente, pero si se me dilatan, pues entonces yo empiezo a decirle, tengo que trabajar con mi mamá y lamentablemente no te puedo dar más tiempo. 30 minutos. O sea que ella, pero fíjate, ella se lo dice claro. Wow. No, o sea, tengo que Y atender a mi mamá. hay gente que son bien sinceros, que te llega, mira, Sí. yo lo que tengo es una horita para atender, ¿sabes? Desde el principio. Ajá. Una horita nada más para que esté. Hay gente así, ¿verdad? Que no le pesa decirlo. Sí. Pero no es fácil. No es fácil. Bueno, Fernan no tiene break. Fernan tiene que recibir a toda la visita que llegue, olvídate de eso. Ah, sí, Fernando tiene break. Bueno, nos vemos el próximo lunes a las 6:30 de Ay, la qué mañana. rico. José Ferino, Dios los bendiga, aunque tengan bonitos días. Mucho cuidadito que la calle está mojada. Igual. Y deja polilla. La próxima me lo invitas a dormir a tu casa. tu casa? No, a a la la tuya. Bye, nos vemos. Adiós. Entonces, Ferino, en Ruta Nueva Vida 97.7. Búscalo en las redes sociales. Yes.